Nuestro título de la lección se llama El primer rey inesperado, el primer rey inesperado. Y nosotros sabemos que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, el rey Saúl. La semana pasada vimos, ¿verdad?, cómo es que el pueblo de Israel quería un nuevo, o quería rey, y no querían ya ser gobernados por los jueces y por Dios, pero que le pidieron a Samuel un rey. Y note los primeros 3 versículos para comenzar nuestro estudio. Note lo que dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasa a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. A veces la voluntad de Dios es inesperada. Cuando llegamos a esta época del pueblo de Israel, repasemos, estamos hablando de las épocas del pueblo de Israel. Todo comenzó con los patriarcas. Los patriarcas eran Abraham, Isaac y Jacob. Después y los 12 hijos de Jacob. Comenzamos ahí en Génesis, ¿verdad? Después de la época de los patriarcas, llegamos a la época de la esclavitud, en donde en Egipto se hacen esclavos, y ahora por 400 años más o menos están ahí en Egipto siendo esclavos de Faraón y todo su pueblo. Dios escucha su clamor y los saca de ahí, y comienza la época del éxodo o de la salida de Egipto. Y cuando llegan a la tierra prometida, ¿verdad?, no quieren entrar por el reporte de los malos espías, y por ese reporte ahora Dios los castiga a estar en el desierto por 40 años. Y cuando regresan a la tierra prometida y comienzan a conquistar, entra Josué con ellos, y a esa época se comienza la época de la conquista. En el libro de Josué vemos cómo es que empiezan a conquistar toda la tierra prometida. Y al momento que Josué muere, ahora ya no tienen líder y comienza la época de los jueces. Y estudiamos mucho eso hace años, ¿verdad? Cómo es que ya no tenían un líder como Josué o como Moisés, pero ahora estaban ellos siendo gobernados por jueces que Dios les traía para rescatarlos de la opresión que estaba durante su tiempo. Después de la época de los jueces, vimos la semana pasada que el pueblo se cansa de tener juez, y ahora quieren un rey, y comienza la época del reino. Es primero el Reino Unido, porque los primeros 3 reyes gobernaron todo el país de Israel. Y después llega la época del reino dividido, en donde se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur, entre Judá y Jerusalén. Y ahora ahora hay el reino dividido. Entonces, después del reino dividido viene lo que ya aprendimos el año pasado, la cautividad. Ya no vienen personas a oprimir al pueblo de Israel, sino los toman de Jerusalén, de Judá, y los llevan a Babilonia, y ahí se quedan presos o capturados por 70 años. Y después viene la época del silencio. No escuchamos nada en la Biblia. Malaquías acaba, y de entre Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. No sé si usted algún día se ha preguntado cómo es que en el Antiguo Testamento no hay sinagogas y en el Nuevo Testamento sí hay sinagogas. La Biblia no dice por qué. ¿Por qué? Porque era una época de silencio. Algo pasó entre Malaquías y Mateo, en donde el pueblo de Israel empezó a hacer cosas diferentes, y empezaron, y en Mateo llega y pum, ya hay sinagogas. Cosas que tal vez no sabemos por qué. Es una época de silencio. Y después, ya cuando entra el Nuevo Testamento, llega la época de la iglesia. Y ahora nosotros vamos a enfocarnos no en la conquista, no en los jueces, no en la cautividad, sino entre la época de la cautividad y los jueces, en donde ellos pidieron a un rey. Acuérdense que en la época de los jueces ellos tenían un ciclo que hacían. Se alejaban de Dios,
Dios mandaba castigo por medio de una opresión, después se arrepentían y clamaban ante Dios, Dios les enviaba un juez que les iba a librar, los libraba y después ¿qué hacían? Se alejaban de Dios y una y otra vez hacían ese ciclo en la época de los jueces. Podemos recordar, ¿verdad?, que la frase clave del pueblo de Israel en esos tiempos era: cada quien hacía lo que bien les parecía. No había cosas correctas o cosas equivocadas, cada quien decidía qué querían hacer y qué no querían hacer. Noten, Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 12, dice Josué, creo que en sus notas, pero es Jueces 2, 6 al 12, nos da un ejemplo de lo que sucedía en el tiempo de los jueces. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahí está el ciclo en un resumen. Viene un juez, lo saca, dicen ya estamos bien, se muere el juez y todos los que le sobrevivieron regresan a los ídolos, y está ahí. Ahora Samuel es el último juez. Él está ahí y todo este ciclo sucede hasta los tiempos de Samuel. Algo interesante es que Samuel no nada más era un profeta, sino también fue sacerdote. Él fue sacerdote, no nada más fue juez, pero también fue sacerdote, y muchas veces se le llama a él también profeta. Como vimos la semana pasada, Samuel, las cosas que en él falló fue que no hizo buen trabajo con sus hijos. El pueblo de Israel rechaza el liderazgo que Samuel le da a sus hijos para que sigan juzgando al pueblo, y el pueblo dice: no, este es el último, aquí vamos a poner una línea y ya no vamos a cruzar, queremos rey. ¿Por qué? Porque tus hijos nos van a juzgar, tú ya eres viejo y no nos gusta cómo están juzgando ellos. Interesantemente, rechazan a Dios y no a Samuel. O sea, Dios le tiene que decir a Samuel: hey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dales lo que ellos quieren. Y acaba el capítulo 8 de 1 de Samuel, y cuando comienza el 9, no comienza con la continuación de lo que acaba de acabar el 8, sino entra una historia que parece que no tiene nada que ver con lo que Dios acaba de decirle en el capítulo 8. Sin embargo, nos damos cuenta que Saúl entra al escenario, y ahora empezamos a aprender de este muchacho, de este joven que se llama Saúl. Saúl se conoce como un mal rey de Israel. No creo que alguien le haya dicho: Saúl fue un buen rey. Todos decimos que no, él fue mal rey. Dios lo rechazó, Dios lo sacó de ser rey. Pero realmente Saúl gobernó por 40 años como rey en Israel. Y vemos en general, o realmente vemos a un muchacho aquí en este pasaje que fue un muchacho bueno, que fue con una capacidad de poder dirigir al pueblo de Israel. Y la vida de Saúl comienza bien, comienza como que si Dios lo ve y dice: este va a ser mi rey porque él es un buen muchacho. ¿Y cómo es que describe la Biblia a Saúl? Noten el versículo 2, yo creo que está describiéndome a mí. Mire, dice: Saúl, joven, hermoso, no había más hermoso que él, de hombres arriba, sobrepasa a cualquiera del pueblo. Imagínense, joven, hermoso y alto. Solo le tiene que poner ahí prietito y ya, en la perfecta receta, ¿verdad?, de un buen hombre. Imagínense. En la Biblia nos dice todo esto. Obviamente en la Biblia también a David se le llamaba hermoso, ¿verdad?
Hermoso no quiere decir que era como nosotros lo vemos hermoso, sino que era de buen parecer, que se veía macho, que se veía como un gran hombre, ¿verdad? Ah, no, y también era alto, de hombros para arriba de cualquier otra persona. Entonces, cuando usted veía a Saúl de afuera, ¿qué parecía? Este ha de ser el rey, este es fuerte. Y lo pone como en contexto cuando pensamos a que él no quería a Saúl, no quería pelear a Goliat. ¿Quién era el más alto de todo el pueblo de Israel? Saúl. ¿Quién era el más grande, supuestamente, con lo que dice la Biblia? Saúl. Y Saúl no quería ir a pelear a Goliat, y David era pequeño, ¿se acuerdan? Y él fue a pelear, por eso se veía un poco la diferencia. Saúl tenía toda la fachada de un rey, y ahora Dios, sabemos Dios lo escoge, pero ¿por qué? ¿Cómo fue que Saúl llegó a ser el primer rey de Israel? Entonces vamos a ver esta historia para saber por qué es que Dios lo escogió como rey. Antes de que lleguemos a por qué ya fue rechazado en el futuro, ¿por qué es que Dios lo escogió? Note ahora, versículo 3, y vamos a leer la historia. Dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunas de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salaim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Notó la preocupación de Saúl. Saúl quería obedecer a su papá, estaba buscando por estas asnas, pero está pensando: ya se preocupó mi papá, ha sido tantos días. Si no regresamos, él se va a asustar o se va a preocupar más porque no estoy de regreso, algo me ha de haber pasado. Entonces vayamos una vez más. Está usando su juicio y está viendo qué es más importante, las asnas o nosotros, y quiere regresar. Pero note lo que dice su criado, el versículo 6. Él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿De quién creen que están hablando? Samuel, ¿verdad? ¿Quién dice todo lo que dice sucede? Solo el que escucha la voz de Dios. ¿Quién está escuchando la voz de Dios? Samuel, versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? ¿Ok? Entonces hasta ahí. ¿Qué vemos aquí primeramente de Saúl? El papá de Saúl le dice: ve y busca las asnas. Saúl agarra a su criado, se va a buscar las asnas y por 3 días están buscando las asnas. Y Saúl empieza a decir: ¿sabes qué? Esto se me siente un poco peligroso, tal vez mi papá está preocupado, regresémonos. Pero le dice el criado que está con él: hey, hay un profeta de Dios, una persona que todo lo que dice se cumple. ¿Por qué no vamos y le pedimos consejo? Le digo, ok, está bien, vamos con él. ¿Qué vemos en el carácter de Saúl aquí? Su primera característica que vemos, que él es obediente a sus autoridades. Es obediente a sus autoridades, en el número 1. Y qué interesante que Saúl tiene que responder con obediencia para que Dios tal vez lo note, lo mire. ¿Por qué cree que nos dio esta historia? Porque está la historia aquí antes de cualquier otra cosa. Saúl está pasando un día cualquiera, su papá le dice: se nos fueron estas asnas, ve, recógelas, encuéntralas. Y él va y las busca. Por más de 3 días está buscándolos. Y cuando ya dice: es mejor que regresemos, dice: bueno, intentemos un poco más a buscarlas, tal vez el varón de Dios nos va a decir dónde están. Y vemos el deseo que Saúl tiene para obedecer. ¿Podría él acaso haberle dicho a su papá: no lo voy a hacer? Si él era hombros y cabeza más alto que cualquier persona, él era más grande que su papá, ¿sí o no? Sí, él tal vez no tenía ese miedo físico de su papá, pero tal vez tenía ese respeto a la autoridad de su papá, y toma las instrucciones de su papá y empieza a obedecer a su autoridad a pesar de que tal vez no necesitaba.
Él pudo haber salido un día y regresado y dijo, papá, no las encontramos, ¿qué tan lejos quieres ir? Pero no lo vemos hacer eso, lo vemos pasar tiempo hasta que él dice, creo que mi papá se va a preocupar y sería mejor que yo regresara. Entonces vemos esta actitud en Saúl de una persona que obedece a sus autoridades, y esa es una buena característica para cualquier persona. Está obedeciendo lo que se le está pidiendo. Una de las cosas que mi papá me enseñó mucho cuando yo estaba creciendo era la obediencia inmediata, que no tenías que esperar. No es si lo hago después, es hazlo ya, ¿verdad? Y para muchos, cuando entran a las Fuerzas Armadas o a un ejército, se asustan porque quieren obediencia ya y empiezan a rebelarse rápido porque pues yo quiero hacer lo que yo quiero cuando se me da la gana. Y una de las cosas que yo aprendí que cuando llegué a la naval o me di cuenta es que el gran beneficio de la obediencia inmediata. Cuando uno ve a su autoridad como autoridad y le dicen haz esto y lo hago rápido, ¿saben qué sucede? Yo sobresalgo. Yo me veo como el mejor. Yo me veo como una persona responsable, una persona que puede seguir órdenes. E inmediatamente se notó rápido en bootcamp solamente por hacer eso. Obedecer inmediatamente me promovieron un rango. Y ni siquiera había hecho nada, nada más había dicho sí, señor. Pero ¿qué quiere decir? Que los demás se les dificultaba la obediencia inmediata o la obediencia a sus autoridades. En nuestro mundo, la obediencia a la autoridad se ve como una debilidad, no se ve como una fortaleza. Pero Dios siempre ve la obediencia a las autoridades como algo digno de tener como una dicha, como una característica. Porque como obedece a sus autoridades, eso indica mucho el tipo de cristiano que somos. Si yo veo a mis autoridades y respondo incorrectamente, les va a decir al mundo qué tipo de cristiano soy. La Biblia nos dice que nuestras autoridades son de Dios, que vienen directamente de Dios y que Dios las puso para nosotros. Y si queremos estar bien con Dios, ¿saben qué? Necesitamos estar bien con nuestras autoridades. No podemos decir estoy bien con Dios y estar rebelándome en contra de mis autoridades. En Romanos 13, el versículo 1 y 2 que nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios nunca nos da el derecho o la libertad de ser desobedientes a nuestras autoridades. La única razón que yo veo en la Biblia que nos permite hacer eso es cuando estamos obedeciendo directamente a Dios y mi autoridad me está diciendo no obedezcas a Dios. ¿Verdad? Cuando dicen en Hechos que les decían dejen de hablar de Jesús, y ¿qué dicen los discípulos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y a Dios dicen, ¿verdad? Es la única razón. Porque cree que estamos bien con el hecho de que hay misioneros a China que mienten en la forma de entrar a China, que son maestros. Porque Dios les ha llamado a predicar el evangelio en China. ¿Sí me explico, verdad? Esa es la única razón que vemos en la Biblia que está bien estar en contra de las autoridades o no obedecer. Pero en todas las otras formas, en todas las otras maneras, Dios nunca nos da una salida de desobedecer. La sumisión y la obediencia nos marcarán más como cristianos que cualquier otra cosa. Si yo soy el único que está obedeciéndole al jefe o al supervisor, si soy el único que hace lo que me piden inmediatamente y al pie de la letra, todos me van a ver raro. Me van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no tienes tu propia mente? ¿Por qué estás escuchándole ni siquiera ha hecho lo que tú has hecho? No sabe lo que te estás diciendo. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que se ve mal en nuestra cultura, pero Dios siempre la ve bien. Nosotros lo enfatizamos mucho con nuestros hijos. Obedéceme, 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 obedéceme. La realidad es que nunca cesa de ser un principio que se debe de vivir aún en nuestra vejez.
Solo porque no estamos obedeciendo a nuestros papás no significa que no debemos de ser obedientes a nuestras autoridades. ¿Y qué vemos con Saúl? Que su característica de obedecer a las autoridades fue muy buena característica. Dios la puso aquí en la Biblia. ¿Cuál fue la otra característica o la otra razón que tal vez Dios dice, este va a ser mi rey? Note el versículo 7, sigamos leyendo. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Aquí vemos dos instantes en donde Saúl hace algo que tal vez no es muy reconocido. Pero vemos que él ahora está atento al consejo. Está atento al consejo. Que escuchó a su criado y ¿qué dice? Ok, vamos a hacer lo que tú dices. Pregunta, Saúl, tú eres el que manda, tú eres el amo, tu criado te sirve. ¿Por qué estás escuchando a tu criado? ¿Tenía que? No, ¿verdad? No tenía que escucharle a la persona que trabajaba para él. Sin embargo, vemos que Saúl decide escuchar al consejo, estar atento al consejo. ¿Y cuál fue el consejo? Vayamos a buscar consejo. No sabemos dónde están las asnas. ¿Por qué no le pedimos consejo a alguien para ver si él sabe dónde están las asnas? Entonces Saúl no dice, yo lo sé todo, me voy a regresar, ya tengo mi plan, sino escucha el consejo, está atento al consejo y va para escuchar más consejo. Y después le dice a las muchachas, ¿dónde está el profeta, el vidente? O está para allá. ¿Y qué hace? Sigue las instrucciones que se les dan. ¿Por qué? Porque Saúl quería escuchar el consejo. Si vamos a estudiar la historia de Saúl, vamos a saber que a Saúl le encantaba escuchar consejo. Tanto que al final de su vida vamos a ver que se va con una divina, con una bruja, porque Samuel ya no existía, ya no estaba en la tierra. Y quería escuchar a Samuel, el consejo de Samuel una vez más, y va y le pide a la bruja que saque el espíritu de Samuel para que le dé consejo. ¿Se acuerdan de la historia? La vamos a estudiar, no se preocupen. Qué loco. ¿Por qué es que Saúl hace eso? Porque Saúl estaba atento al consejo. Él sabía que necesitaba ser guiado. Y aquí vemos cómo él no nada más toma decisiones, sino que él dice, ok, vamos a escuchar el consejo. Tal vez no fue mi idea, pero me gusta la idea. Y es un principio muy, muy importante, porque él ya quería regresar, él ya quería irse a casa, quería estar bien con su papá, pero vamos a ver en la historia que se toma más tiempo quedándose escuchando consejo. Él no estaba haciendo nada más que diciendo, lo que voy a hacer
escuchar a aquellas personas. Qué interesante. Una de las cosas que tal vez aprecio mucho del pastor Chappell es que siempre él está pidiendo consejo, y a pesar de tal vez de toda la experiencia que ha tenido a través de los años, casi 40 años pastoreando esta iglesia, más de 40 años en el ministerio, tal vez toda la sabiduría que Dios le ha dado a través de los años, él siempre está pidiendo consejo. Y muchas veces cuando estamos en nuestras juntas del staff, lo escucho decir esto. No sé si los demás del staff lo entienden o tal vez lo perciben, pero él dice cosas así: le hablé a mi amigo y le hablé al doctor Gibbs y le hablé a aquella persona, y lo que vamos a hacer para lo que sigue en la temporada de la iglesia es X, Y y Z. Y una pregunta, ¿verdad? Pues, ¿para qué le está pidiendo a otros consejo? Porque es un principio muy importante en la Biblia. Y si el pastor Chappell, que ha estado dirigiendo una iglesia como esta por ya casi 40 años, ¿qué tanto más nosotros necesitamos pedir consejo a muchas cosas que necesitamos hacer en nuestras vidas? Nosotros necesitamos reconocer que no lo sé todo, que en el consejo hay mucha seguridad, y que si realmente estoy queriendo hacer cosas bien, voy a empezar a preguntar y pedir consejo, como dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces estoy tomando una decisión difícil, una decisión que va a cambiar la vida de mi familia, tal vez el destino de mi vida. Necesito saber si es la voluntad de Dios, que si estoy haciendo las cosas correctas. En Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. A veces tenemos las ideas que tenemos en mente y decimos: ay, es que nadie me va, yo lo voy a tomar, esa es mi decisión, la voy a tomar. Y lo que hacemos es que nos frustramos en nosotros mismos al no pedir consejo. Si realmente estoy pensando correctamente, ¿qué va a suceder? En la multitud de consejeros se van a afirmar mis ideas. O en otras palabras, me van a confirmar si estoy bien o si estoy mal. Es una de las razones que mi esposa y yo decidimos antes de casarnos escuchar consejo de 4 personas: mis papás, sus papás, mi pastor y su pastor. Porque queríamos saber si estábamos tomando la decisión correcta. Y qué bonito es pararse en un altar y saber que no estoy tomando la decisión equivocada. Qué bonito. ¿Y qué hago en mi vida? En mi vida, como cristiano, lo que necesito es pedir consejo en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser cómo criar hijos, puede ser cómo pasar por dificultades, puede ser qué hago con mi negocio, qué hago con mi casa, qué hago con el futuro de mi familia. Todo eso es importante, y lo malo es que como hispanos se nos ha dicho que no pidas consejo. ¿Por qué? Porque se ve como que eres débil y no sabes lo que estás haciendo y no estás encargado. Tú mandas, ¿verdad? En vez de decir: no, lo que quiero es tomar la decisión correcta, no quiero mandar. Es una gran diferencia. Yo quiero saber que lo que estoy decidiendo es lo correcto. No sea tan orgulloso que ni siquiera pide consejo antes de tomar decisiones importantes en su vida. No quiere dejar que el orgullo le lleve a una mala decisión. Que esto también nos lleva a la tercera razón que yo veo de Saúl, que Saúl fue escogido, y comienza en el versículo 15. Note lo que dice nuestra historia. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora vemos lo que está sucediendo. Saúl y su criado están caminando por 3 días. Y vamos a ver al vidente, vamos a ver al profeta, vamos. Y Dios le había dicho a Samuel: mañana te envío a alguien, y este va a ser el que vas a ungir como rey. Saúl ya había estado en camino por 3 días. Dios estaba obrando a través de las escenas y empieza a llevar a Saúl hacia Samuel, y Samuel está escuchando la voz de Dios, y por eso viene esta historia.
porque ahora estamos poniendo las dos historias juntas. Es como si fuera una gran película que tienen parte y luego se pasa a otra parte y luego las dos se juntan, ¿verdad? Aquí está, juntando las dos historias, la Biblia, versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Note lo que le responde Samuel: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ahora Saúl está un poco confundido. Yo no te pedí por asnas y tú me dices que ya las encontraron. ¿Cómo sabes eso? Y ahora segundo, todo lo que es codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre. Espérame. ¿Cómo que todo Israel va a ser mío? Note la respuesta de Saúl en el versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Saúl está escuchando lo que Samuel está diciendo y dice: espérame, esto no puede ser yo. ¿Cómo es que todo Israel va a ser mío? Y él dice: no soy yo de Benjamín. ¿Por qué está refiriéndose a Benjamín? ¿Se acuerdan en Jueces? Al final del libro de Jueces está la historia en donde este levita va y tiene a su concubina, la rescata del pueblo se regresó con su papá, rescata a la concubina, la regresa a su casa, se ponen en una ciudad de Benjamín al final, al medio de su jornada, y luego los de Benjamín violan a esta mujer toda la noche. Después en la mañana el levita se la lleva y ella muere en el camino, la corta en 12 pedazos, las manda a las tribus de Israel, y después todas las tribus de Israel se juntan, y para castigar a Benjamín por lo que hicieron con esta concubina, ¿qué hacen? Van y destruyen a todos los hombres o la mayor cantidad de personas en Benjamín. ¿Y qué se hace Benjamín? La tribu más pequeña, condenada, castigada por lo que hicieron después de la época de los jueces, o casi al final de la época de los jueces. Y ahora vemos cómo es que Dios dice: de Benjamín voy a sacar a mi primer rey. Y Saúl dice: pero de Benjamín, y no nada más de Benjamín, la tribu más pequeña, de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. Él está diciendo básicamente esto: no puedo ser yo. O sea, no tiene sentido que sea yo. Y encontramos ahora esta característica de Saúl, que fue un humilde de corazón. Él reconocía su situación, que era de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y cómo es que Dios iba a escoger a alguien que tal vez no era tan importante. Él sabía tal vez sus deficiencias, y que no merecía esta posición. Y esa es algo que muy interesante de Saúl. También lo vemos. ¿Cómo es que él escuchó consejo o quería consejo? Porque él era humilde de corazón. Él quería saber que estaba haciendo lo correcto. Solo personas orgullosas no escuchan consejo o no piden consejo. Saúl, reconociendo que es deficiente en ciertas áreas, pide consejo, y también dice: no puede ser alguien como yo, de la casa de mi familia, de mi tribu, no puede ser. Está reconociendo su posición correctamente. Cuando yo leo esto, empiezo a pensar la primera vez que me pidieron venir y dirigir la música del Ministerio Hispano. Yo dije sí inmediatamente, como si no hubiera duda en mi corazón, ¿verdad? Pero yo en mi corazón dije: no la voy a hacer. Primero, nunca he dirigido un coro, y estos son como 80 hermanos aquí arriba, ¿verdad? Y después de que yo tomé el coro, ¿saben cuántos hubo? Unos 40. Entonces perdí la mitad en las primeras 2 semanas. Y dije: no puede ser. Ni siquiera he dirigido un coro en mi vida, pero quieren que lo haga. Segundo,
No he estado en el ministerio ni siquiera un día de mi vida. ¿Cómo es que me van a pedir a mí dirigir un ministerio que tiene muchas personas y que es visto por muchos alrededor del mundo? No puede ser que no haya alguien más que pueda tomar el ministerio de música o al menos dirigir el coro que yo. Debería de haber alguien más. Y la realidad es esta, que cuando somos humildes no es que estamos negando nuestra realidad, sino que reconocemos nuestra realidad. ¿Verdad? Si alguien dijera, ¿pudieras dirigir un coro de 300 hoy? Yo diría, claro que sí. Y no sería algo orgulloso de mí decirlo, porque ya sé por tantos años yo pudiera dirigir un coro de 300. Obviamente habría cosas diferentes, pero la humildad no es no decir que soy malo cuando soy bueno. Eso es mentir. Sino reconocer mi posición actual. Obviamente vemos la gracia de Dios. Saúl no merecía ser el rey de Israel, pero Dios le dio gracia y le pidió ser el rey de Israel. Igual, pero al final de cuentas vemos que Saúl reconocía su posición. Y cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas, reconocemos realmente que queremos la bendición de Dios y por eso necesitamos ser humildes. Lo que se nos pida hacer o lo que vemos que se nos está pidiendo hacer, reconozcamos tal vez dónde estamos y nada más decir gracias Dios y ser humildes en nuestro corazón. En Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios le ofreció gracia a Saúl al hacerlo el rey de Israel. Y a nosotros nos también está esperando que seamos humildes de corazón. Entonces, ¿cómo nos va con nuestra humildad? No queremos pretender ser algo que no somos, ¿no, verdad? Solo porque no quiero aparentar que soy bueno en cierta área, ¿verdad? Si es bueno en cantar, es bueno en cantar. Nadie le va a decir que ser humilde es decir, es que no, es que mi voz está bien fea y mentiroso, ¿verdad? No. Si tiene algún don que Dios le ha dado, no es orgulloso decir, sí, yo soy bueno en administrar, yo soy bueno en hacer eso. La humildad viene cuando yo reconozco dónde estoy. No más, no menos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere recibir la gloria de todo lo que hacemos. Entonces, si yo, digamos, puedo dirigir bien a un coro, ¿saben qué es? Es por la gracia de Dios. No es porque yo sepa y yo tenga tantos estudios, sino porque Dios me permitió aprender y Dios me da la habilidad y me dio un don para la música y fue todo por la gracia de Dios. Y en el momento que yo le quite la gloria a Dios por lo que sucede en mi vida, ¿qué me quita Dios? Mis habilidades, mis privilegios, tal vez todo lo que uno dice, si yo tuviera eso estaría bien. No, Dios necesita toda la gloria y por eso quiero ser humilde. Y cuando alguien me dice, bien hecho, gloria a Dios. Wow, eres muy bueno en eso. Gloria a Dios. Porque solo es por Dios que hacemos lo que hacemos o tenemos lo que tenemos. Entonces, esto es algunas de las razones por las cuales Dios, yo creo que escogió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Pero antes de acabar, en todo esto, vemos tal vez un principio que no es parte del estudio, ¿verdad? Pero es importante reconocerlo. Y este es el principio que encontramos en el pasaje. Que Dios obra detrás de las escenas. Nosotros solo tenemos que estar en nuestro lugar. Dios ya estaba obrando en toda esta historia. ¿Y qué hizo Saúl? Fue buscar asnas y no las encontró. Escuchó consejo, buscó al varón de Dios. El varón de Dios lo encuentra y le dice, tú vas a ser dueño de todo Israel. Y bien sorprendido él. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba trabajando alrededor de toda esta historia. Samuel ya sabía lo que estaba haciendo. Samuel estaba recibiendo lo que Dios le dijo en tiempos diferentes, pero Saúl, ¿qué hizo? Obedeció. Estaba en el lugar donde debería de estar.
no estaba ausente, no estaba frustrado, no estaba desobediente, no estaba orgulloso, sino mi papá me tiene aquí buscando estas asnas y no las encuentro. Bueno, pues hay que seguir buscándolas. ¿Y qué tal si vamos con el varón de sí, vamos, porque tenemos que, porque tenemos que buscar las asnas? Tal vez nos dice, y solo está haciendo algo raro, algo que tal vez no quería hacer. Pero en el momento que está haciendo lo correcto, ¿qué hace Dios? Le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel, el primer rey de Israel. Ese es un principio que está detrás de toda esta historia. Vaya al capítulo 10, versículo 1. Y note lo que sucede. Tomando entonces Samuel una remoda de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En este momento Samuel le dice, tú serás el próximo rey, y lo unge como el rey de Israel. Y así es la historia de cómo es que el primer rey fue algo inesperado. Él no salió ese día diciendo, yo voy a ser el próximo rey de Israel. Él solo salió a obedecer. Y por lo que ya tenía dentro de sí, lo que su papá le había inculcado, los principios bíblicos que eran buenos de él, Dios dijo, aquí estás, tú vas a ser mi rey. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender? Hermano, obedezca a sus autoridades. Siga haciendo lo correcto. Siga pidiendo consejo, porque un día tras otro, tal vez otro día, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a enseñar por qué estaba haciendo todas esas cositas. Es lo que me pasó a mí. Yo no vine a West Coast para ser un pastor. Yo vine aquí porque no tenía nada que hacer. Yo me iba a salir de la Naval el 28 de agosto, clases comenzaban el 30 de agosto, las solicitudes para la escuela, la Facultad de Medicina en Monterrey comenzaban el 12 de mayo, algo así, la escuela se acababa aquí el 9 de mayo, y un amigo me dice, hey, ¿por qué no vas para allá? Y después de agarrar consejo de ciertos pastores, de ciertas personas, ¿sabes qué? Decidí, sería bueno aprender la Biblia antes de entrar a la Facultad de Medicina. Tengo el dinero, tengo el tiempo. Salgo el 28 de agosto, comienza el 30 de agosto la escuela aquí. Entonces, creo que sí. Y vine después de consejo, después de obedecer la voz de Dios. Y al llegar aquí, ¿saben qué pasó? Dios dijo, te quiero en el ministerio, me llamó al ministerio y miren, no sean, aquí sigo. Y espero que estén contentos de que sigo aquí. Yo estoy bien contento de que Dios me mantuvo aquí, que me casé con mi esposa, que tengo mi familia. Pero ¿qué sucede? Solo tengo que hacer lo que se me pide y estar en el lugar que debo de estar.